Buenas noches. Qué bueno estar juntos esta tarde para estudiar la palabra del Señor. Déjeme meterme aquí un momentito y desconectar algo para que no esté sonando. Qué bueno que cada uno de ustedes esté conectado o conectada esta tarde para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Antes de comenzar el estudio esta tarde, quiero recordarles que el próximo domingo vamos a estar transmitiendo a las 2:30 de la tarde la escuela dominical y a las 3:45 el servicio de adoración o de predicación. Posiblemente tengamos música especial el próximo domingo, no estoy seguro todavía si eso va a estar listo. Y si usted canta, entonces queremos saberlo y queremos orientarlo para que pueda grabar en video, grabar algunos cantos para que podamos incluirlos también en los servicios. Esta tarde vamos a estar estudiando la palabra del Señor sobre el uso del número 8 en la Biblia. El uso del número 8 en la Biblia. Y mi hija Vicky es culpable de que estudiemos este tema esta noche, porque esto salió ayer y esto permitió que pudiera desarrollar este tema. Así que vamos a estar estudiando esta tarde el uso del número 8 en la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a retroceder y vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de alabar tu santo nombre y bendecirte esta tarde. Y gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra. Pedimos ahora que nos guíes, que nos dirijas, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio esta tarde. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y también quiero, antes de continuar, decir que si usted tiene el deseo de dar a través de la Iglesia Bautista Misionera El Camino, los gastos todavía siguen, el alquiler del local, porque un día de estos vamos a volver y vamos a reunirnos de nuevo en el local y el alquiler continúa. Así que si el Señor pone en su corazón el dar al Señor a través de la Iglesia Bautista Misionera El Camino, entonces ahí va a estar en los comentarios la dirección, el IBAN, para que pueda entonces dar su ofrenda. Si no tiene iglesia y desea dar su diezmo, entonces recuerde que los diezmos son para la iglesia donde usted está. Si no tiene iglesia y quiere diezmar a través de la Iglesia Bautista Misionera del Camino, está bien. Pero si usted tiene iglesia, entonces debe diezmar a través de su iglesia y no debe diezmar en la Iglesia El Camino. Pero si usted, eso sí, puede dar ofrenda, aunque sea de otra iglesia, pero sí puede dar ofrendas aquí a la iglesia. Y entonces ahí están los datos para que pueda contribuir y dar al Señor a través de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Muy bien, vamos entonces a seguir con el estudio esta tarde, el número 8 en la Biblia. ¿Qué significa el número 8 en la Biblia? Y estaba diciendo que mi hija Vicky es la culpable de que toquemos este tema esta noche, porque en el programa Meditemos Juntos ayer se mencionó algo y voy a compartir una parte de eso ahora más tarde. Y si usted no está recibiendo el programa Meditemos Juntos, entonces puede pedir información y con mucho gusto vamos a poder compartirle eso también. Vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento del uso del número 8. Primeramente, encontramos aquí en Éxodo capítulo 22, donde se está hablando de poder dar para sacrificio los animales. Entonces dice en Éxodo 22:30, así harás con el de tu buey y de tu oveja, 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Entonces no debían dar un recién nacido al Señor, no debían sacrificarlo, sino que debía quedar 7 días con su madre, y ya al 8º día, entonces ya se podía dar para el Señor, como sacrificio, o también podían usarlo para comer, ya después del 8º día. Los sacerdotes eran consagrados y se llevaban varios días en su consagración. Habían sacrificios, había unción. Entonces en Levítico 9:1 está hablando de la consagración de Aarón y sus hijos. Entonces dice que fue en el día 8º que Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel.
Ya habían transcurrido 8 días de sacrificios, ofrendas para la consagración de los sacerdotes. Ahora entonces llegaba el momento de su unción como sacerdotes, como sumo sacerdote Aarón y sus hijos como sacerdotes. Entonces fue al octavo día. Es una forma de usar el octavo en la Biblia. Otra forma que encontramos aquí es también en Levítico 12:3, al octavo día se circuncida la carne del prepucio del niño. Entonces el niño no se debía circuncidar recién nacido, sino al octavo día. Siempre era al octavo día que se circuncidaba el prepucio del niño. Ahora, la razón de la circuncisión, esta es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora, ¿por qué la circuncisión del prepucio? Porque el pacto que Dios hizo con Abraham es el pacto de Dios con un hombre para producir un pueblo que va a producir al Salvador del mundo, a Jesucristo. Entonces es un pacto generacional y es por eso que es la circuncisión del prepucio o del miembro viril. En cuanto a purificación del leproso y otras purificaciones que encontraban bajo la ley, entonces dice en Levítico 14 días, el día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin defecto y 3 décimas de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. También encontramos en el versículo 23, al octavo día traerá estas cosas al sacerdote por su purificación a la puerta del tabernáculo de la congregación delante de Jehová. Luego en el capítulo 15, versículo 14, también dice el octavo día, tomará 2 tórtolas o 2 palominos, esto es para otra purificación, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la congregación y los dará al sacerdote al octavo día de la purificación. También vemos en el versículo 29 del capítulo 15 de Levítico, y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de la reunión. Vemos aquí entonces el uso de octavo en algunos casos en el Antiguo Testamento. Otro caso que encontramos acá también es Levítico 22:27, que habla de animal para sacrificio o también para consumo humano. Entonces dice el buey o el cordero o la cabra cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Entonces debía quedar con su madre 7 días y ya después al octavo día entonces en adelante ya se podía ofrecer como sacrificio o también ya se podía consumir. Otro uso del octavo día lo vemos en las fiestas. La fiesta de los panes sin levadura es la fiesta que seguía a la Pascua. Recuerdan que la Pascua era celebrando la salida de Egipto. De hecho, el viaje empieza con la Pascua. Estaban las 10 plagas y la 10ª era la muerte de los primogénitos. En esa noche en Egipto hubo un muerto en todas las casas sin excepción. Sin excepción, hubo un muerto en todas las casas en Egipto esa noche. La diferencia entre los israelitas y los demás es que en la casa de Israel, en cada una de las casas de Israel, el muerto era un cordero. El cordero tomó el lugar del primogénito, el cordero era sacrificado y se comía la carne asada y la sangre era aplicada al dintel y a los 2 postes de la puerta de la casa donde ellos estaban. Y el ángel de la muerte pasaba esa noche. Al ver la sangre en la puerta, entonces sabía que ya hubo un muerto en esa casa y pasaba sobre. La palabra Pascua significa pasar sobre. Entonces esa noche marcó la salida de Egipto y al día siguiente empezaba la celebración de los panes sin levadura que seguía a la Pascua. 14 Nisan o 14 Abib era el día que se celebraba la Pascua y el 15 se celebraba, había un día de santa convocación y era el comienzo de los panes sin levadura. Dice Levítico 23:36, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ninguna obra de siervo haréis. Entonces comenzaban los panes sin levadura con un día de santa convocación, o sea, un sábado. Pero era un sábado por fechas, no era un sábado
de séptimo día. Podía caer séptimo día, pero era por fechas. De hecho, la semana que fue ofrecido nuestro Señor Jesucristo, la Pascua cayó miércoles y el día jueves fue el día de Santa Convocación, que era el sábado y que causa confusión para algunas personas porque era por fechas. Entonces ese día era día de Santa Convocación y al octavo día entonces se volvía a celebrar un día de Santa Convocación. También en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos o tiendas era para recordar cuando ellos entraban a la tierra prometida que habían andado en tiendas o tabernáculos. Ellos habían vivido durante 40 años en tiendas o tabernáculos y una vez que quedaran establecidos en casas en la tierra prometida, debían recordar una vez al año a través de la fiesta de los tabernáculos o tiendas ese peregrinaje que habían pasado. Entonces, el Levítico 23:39 dice también a los 15 días del mes séptimo. Ahora, el mes séptimo había sido el mes primero, pero a la salida de Egipto, Dios hizo que el mes séptimo pasara a ser primero y el primero pasó a ser séptimo para celebrar su salida de Egipto. Ahora, los israelitas siguen celebrando 2 años nuevos en realidad. En el mes que se salió de Egipto, la Pascua es el año nuevo religioso y el año nuevo civil lo siguen celebrando igual. Entonces, a los 15 días del mes séptimo, el nuevo mes séptimo, que sería el año religioso, por decirlo así, cuando hubierais almacenado el fruto de la tierra. Entonces está hablando aquí de los primeros frutos, una de las cosechas. Haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado, o sea, día de Santa Convocación. Sábado será también el octavo día. Así que durante 7 días debían vivir en tiendas o tabernáculos, recordando el tiempo que habían pasado ahí. Entonces, al octavo día es cuando ya dejaban de celebrarlo. El octavo día dice, tendréis solemnidad, ninguna obra servil haréis. También la siembra después del año sabático. Recuerden que cada 7 años debían dejar descansar la tierra. O sea, debían trabajar la tierra 6 años. El año séptimo era año sabático. No se trabajaba la tierra. Ahora, quiere decir que el sexto año debía proveer para el sexto, el séptimo y parte del octavo, porque en el octavo sembraban, pero había que esperar la cosecha. Entonces, Dios debía proveer en el sexto año para el sexto, el séptimo y parte del octavo. Entonces ya está hablando aquí después que ha pasado el año sabático. En el año octavo dice en Levítico 25:22, y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo. O sea, si sigue comiendo al principio, están comiendo del fruto añejo que había quedado desde antes, hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Así que, bueno, sí, tenía que esperar todo un año para algunas de las cosechas, iban a estar comiendo entonces añejo, así que Dios iba a proveer para todo ese tiempo, y lo hizo. El problema es que ellos dejaron de celebrarlo. De hecho, dejaron de celebrarlo y Dios se los cobró de una. No sé cuántos recuerdan que Jeremías profetizó que el tiempo que ellos iban a estar fuera en el destierro en Babilonia serían 70 años. Ahora, la razón por qué fueron desterrados, por qué perdieron la tierra, es por idolatría. Pero la duración de 70 años es porque habían dejado de celebrar el año sabático y Dios lo que hizo fue entonces sacarlos de la tierra prometida 70 años hasta que se cumplieran los años sabáticos que le debían a la tierra y luego ellos regresaron. El nazareo era un voto que se celebraba y no voy a entrar en detalle ahora en cuanto al nazareo, eso sería estudio para otro día, pero el nazareo no podía acercarse a un muerto. Pero si él estaba cerca cuando alguien moría, entonces quedaba contaminado. Y la forma que se purificaba el nazareo que había sido contaminado, lo encontramos aquí en Números 6:10. Dice, y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote
a la puerta del tabernáculo de la congregación. Entonces era para la purificación del nazareo que quedaba contaminado, y vemos aquí otra vez el uso del día octavo. En la construcción del templo de Salomón, es algo muy interesante, se llevó 6 años en la construcción. 7 años, me equivoqué. Dejé de leer aquí. En Primero de Reyes 6:38, por cierto, ahora que estamos hablando de Reyes, muchas personas dicen Primera de Reyes, Primera de Crónicas, es un error. ¿Por qué? Porque son libros. Entonces, el Antiguo Testamento es Primero, Segundo de Reyes, Primero, Segundo de Crónicas, Primero, Segundo de Samuel. Ahora, en el Nuevo Testamento son epístolas. Entonces es Primera, Segunda Corintios, Primera, Segunda Timoteo. Es por eso que vemos entonces aquí, es Primero de Reyes 6:38, y en el año 11, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa en todas sus partes y conforme a todo su diseño. Está hablando de la construcción del templo de Salomón. La edificó pues en 7 años, y en el año 11, que es el mes octavo, fue acabada la casa en todas sus partes y conforme a todo su diseño. Ahora, no se instaló el arca de inmediato. De hecho, se esperó un poco más de un año antes de la instalación del arca y traer también el tabernáculo. Recuerde que el tabernáculo eran las cortinas. Entonces, de traer eso e instalarlo en el templo, lo hizo aprovechando la fiesta de los tabernáculos, que es un gran día, un día muy especial en el año de los judíos. Entonces, él aprovechó esa celebración de la fiesta de los tabernáculos para pasar e instalar el arca y el tabernáculo en el templo. Leemos entonces en 1 de Reyes 8:66, y el octavo día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus tiendas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Segundo de Crónicas 7:9 está mencionando la misma ocasión. Al octavo día hicieron asamblea solemne porque celebraron la dedicación del altar 7 días y la fiesta 7 días. Al octavo día hicieron asamblea solemne. Era un día festivo, era un día sábado. Cuando se dividieron los reinos, recuerda que el hijo de Salomón, Roboam, él no fue sabio. Entonces se dividió el reino. Las 10 tribus del norte se fueron, y Jeroboam, que había sido expulsado, había sido desterrado, escuchó, y entonces él dijo, bueno, son momentos para que yo aproveche, y él vino y él tomó las riendas del reino del norte. Ahora, Jeroboam era un pagano, no era creyente, y él aprovechó la fiesta de los tabernáculos que se celebraba en Judá para inaugurar su religión pagana en el reino del norte, porque la forma de pensar de Jeroboam es, si yo no hago algo aquí, entonces ellos van a seguir yendo hasta Jerusalén para sus fiestas solemnes y no se van a quedar conmigo, sino que se van a volver a integrar. Entonces él astutamente lo que hizo fue hacer su propia religión. Y leemos en 1 de Reyes 12:32, donde él aprovechó precisamente la fiesta, una de las fiestas más solemnes del año religioso judío, la fiesta de los tabernáculos, para inaugurar su religión pagana en el reino del norte. Leemos en 1 de Reyes 12:32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. O sea, el mismo día que se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos en Judá, entonces Jeroboam hizo fiesta solemne en el reino del norte y sacrificó sobre el altar, pero no era un altar a Jehová. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. O sea, estaba estableciendo la idolatría en el reino del norte, y estableció en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había edificado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón,
e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Pero no era Jehová, sino que era su adoración pagana que él instituyó en el norte e hizo que se desviara el corazón de las 10 tribus del norte. De hecho, las 10 tribus desaparecieron. Sin embargo, Dios sabe dónde están, porque encontramos en Apocalipsis donde vuelven a aparecer. Dice en 2 de Crónicas 7:9, el octavo día hicieron asamblea solemne porque celebraron la dedicación del altar 7 días y la fiesta 7 días. O sea, él estaba haciendo las cosas como se hacía en Judá, pero con otros fines. Igual las fiestas solemnes, la asamblea solemne, el día especial, todo eso, pero no adorando a Jehová, sino adorando a sus dioses paganos. Cuando finalmente Israel desobedeció y fue conquistado por Nabucodonosor, encontramos en 2 de Reyes 24:12, donde dice: entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y me llamó la atención donde dice: lo apresó el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. O sea, Nabucodonosor, en su 8º año, fue que cautivó Jerusalén. Entró y conquistó Jerusalén y se llevó cautivos, al principio se llevó cautivos a los príncipes, a los que eran de sangre azul, que eran de la familia real, y se los llevó y los entrenó. Entre esos estuvieron Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego. Estaban entre esos. Ya después, entonces, volvió a haber rebelión ahí en Jerusalén. Entonces vino y fue cuando destruyó el templo y se llevó todo con él. Y se llevó a todo el mundo. Y quedaron muy pocos ahí, nada más para mantener la tierra, los campesinos. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Esos fueron algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, pero ahora vamos al Nuevo Testamento y vemos la circuncisión de Jesús, porque recuerden que era al 8º día, que era la circuncisión. Entonces dice en Lucas 1:59, y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo llamaban por el nombre de su padre, Zacarías. Sin embargo, María dijo: no se llama Zacarías, se va a llamar... perdón, yo dije que esto era Jesús. No, esto es Juan el Bautista. Me equivoqué. Lucas 1:59 está hablando de la circuncisión de Juan el Bautista, porque su padre es Zacarías. Ok, bueno, error. Está hablando de la circuncisión de Juan el Bautista y lo querían llamar Zacarías, y entonces su madre dijo: no, se va a llamar Juan. Y entonces fue cuando Zacarías pudo volver a hablar, y él dijo que sí, que su nombre era Juan. Así que esta es la circuncisión de Juan el Bautista. En el libro de los Hechos se hace referencia en el sermón de Esteban. Él está predicándole al Sanedrín, dando testimonio. No les gustó lo que dijo y finalmente lo apedrearon. Entonces, dentro de su sermón, él está recordando mucho de la historia de los israelitas, y a través de la historia de los israelitas entonces los va a traer hasta el cumplimiento de la ley y los profetas en Jesucristo. Y eso fue lo que no les gustó y lo apedrearon. Pero aquí entonces está hablando de el Hechos 7:8, y le dio el pacto de la circuncisión. Está hablando de Dios con Abraham, y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día. Luego sigue diciendo Isaac a Jacob, o sea, Isaac circuncidó a Jacob y Jacob circuncidó a los 12 patriarcas también al 8º día, porque la circuncisión era al 8º día. Ese era el pacto que Dios hizo con Abraham. En Filipenses 3:5 encontramos aquí a Saulo de Tarso, donde está hablando de su linaje, y entonces él menciona que él era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Así que Saulo de Tarso también fue circuncidado al 8º día, como todos los judíos. En 2 de Pedro, capítulo 2, y el versículo 5,
vamos ahora a introducir realmente donde quiero llegar esta noche, que es a la referencia en las epístolas de Pedro. Y dice entonces en 2 de Pedro 2:5, Noé, llamado la octava persona a bordo del arca, dice: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la octava persona, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Está hablando de cuando Dios no perdonó. Ese es sermón para otro día. Cuando Dios no perdonó, Dios no siempre perdona. Y hay ejemplos en la Biblia donde Dios no perdonó. Y aquí está uno de ellos. No perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Y usa el número 8. Fue la octava persona, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora quiero compartir con ustedes una referencia sobre que hice en el programa de radio de ayer. Y voy a compartir una parte del programa de radio de ayer. Cuando Dios le daba instrucciones a Noé sobre la construcción del arca, le dijo: y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Cuando Dios le dijo: y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, usó dos palabras en el hebreo que se usan tanto en el sentido de cubrir como también para la expiación por los pecados. La aplicación primaria era para protección contra el agua, por supuesto. Al mismo tiempo, podemos darle una aplicación espiritual. En el arca de Noé se salvaron 8 personas: Noé y su esposa, con sus 3 hijos y las esposas de ellos, 8 personas. El apóstol Pedro calificó a Noé como pregonero de justicia. Mientras preparaba el arca, Noé predicaba sobre el diluvio que vendría para destruir el mundo y la necesidad de arrepentirse. Sin embargo, las únicas personas que entraron en el arca y se salvaron fueron Noé y su familia. Dentro del arca, esas 8 personas fueron salvadas del diluvio. Voy a repetir. Dentro del arca, esas 8 personas fueron salvadas del diluvio. El arca calafateada con brea los guardaba. Además, en el significado típico de los números en la Biblia, el número 8 es el número de un nuevo comienzo. El número 8 también es el número de la resurrección. Esas 8 personas salieron sanas y salvas del arca para comenzar una nueva vida. Así también en el sentido espiritual. El arca es tipo de Cristo. Así como esos 8 se salvaron en el arca, así también quien entra en el arca espiritual, Jesucristo, es redimido por la sangre de Cristo. Así como esos 8 salieron sanos y salvos del arca, así también los creyentes serán resucitados cuando Cristo vuelva por los suyos. Ahora vamos a volver para ir leyendo algunos pasajes bíblicos. Ahora estamos en 1 de Pedro, capítulo 3. Dice, comenzando con el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual, o sea, en su Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, esto es, 8, fueron salvadas por agua. Vamos a volver a ver esto. Dice que en su espíritu, él fue y le predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba. Entonces está hablando que cuando nuestro Señor Jesucristo murió y fue sepultado, su espíritu descendió al paraíso, que también es el seno de Abraham, y desde allí le predicaba entonces a los espíritus que habían sido desobedientes en los días de Noé. Recuerden en Lucas 16:16, donde habla de
el cima que había. Recuerda que está en el seno de Abraham y está el rico y está Lázaro. Entonces están recordando y donde el rico le está pidiendo a Abraham que envíe a Lázaro para que le advierta. Bueno, primero le pidió que mandara a ponerle un poco de agua en su lengua que estaba quemándose. Y Abraham le contestó que eso no era posible porque había un cima entre ellos, un abismo, cima con S, un abismo entre un lado y otro. Quiere decir que se puede hablar, se puede predicar de un lado a otro, pero no se puede pasar. Esto lo vemos en Lucas 16 en el caso del rico y Lázaro y Abraham. Entonces, regresando ahora a Jesucristo, cuando Él entonces bajó al paraíso durante su sepultura, dice que Él le predicó a los espíritus de los que fueron desobedientes en los días de Noé. ¿Con qué fin? Buena pregunta. Yo no sé, porque según yo entiendo las escrituras, no hay una segunda oportunidad. Entonces, ¿para qué les predicó? Yo lo que pienso es que lo que Jesús fue a decirles es, yo soy aquel de quien Noé les estaba predicando. Yo soy la persona de quien Noé les estaba predicando. Ustedes debieron haber creído y lamentablemente no lo hicieron. Entonces, volviendo otra vez, vamos a ubicarnos. Dice el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, esto es 8, fueron salvadas por agua. Ahora, tal vez no hemos pensado en el significado de 8 y por qué 8 es importante. 8 personas fueron salvadas por agua en el arca. Recuerde que 8 es el número del nuevo comienzo y también es el número de la resurrección. Ahora, ¿de dónde saco eso? Bueno, vamos a seguir leyendo. Vamos a ver aquí donde... Vamos a ver qué se me hizo un pasaje que quiero leer. Bueno, parece que no lo tengo aquí. Momentito. Me faltaron algunos versículos ahí. Estamos en 1 de Pedro 3 y comenzando en el versículo 21. Disculpen que no lo tengo ahí entre las diapositivas. Ustedes pueden buscarlo ahí rapidito. 1 de Pedro 3, 21. Semejante a ella, o sea, semejante al arca, también la figura que se corresponde, el bautismo ahora nos salva. Ahora, no es que el bautismo nos salva, sino que así como el arca flotando sobre el agua salvaba y era dentro del arca, en ese sentido, entonces el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una sepultura y una resurrección a novedad de vida. Está recordando nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue sepultado y resucitó. El bautismo recuerda a Jesucristo. El bautismo también dice que nosotros creemos que así como Cristo fue muerto y fue sepultado y resucitó al tercer día, así también nosotros un día vamos a morir, vamos a ser sepultados, pero cuando Cristo viene vamos a resucitar. Todo eso lo encontramos simbolizado en el bautismo y si quiere estudiarlo más puede ver en Romanos capítulo 6. Entonces aquí en 1 Pedro 3:21 dice, semejante a ella, o sea al arca, también la figura que se corresponde, el bautismo ahora nos salva. Ahora Pedro explica, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios. Pero tomen nota, dice, por la resurrección de Jesucristo. Por la resurrección de Jesucristo. Entonces encontramos aquí que el número 8 es el número de un nuevo comienzo, es el número de la sepultura y resurrección. Un nuevo comienzo, un nuevo principio, el octavo día. El octavo día es el principio de la semana y estamos conmemorando cada primer día de la semana, estamos recordando que nuestro Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. De hecho, murió y estuvo 72 horas en la tumba. Algunos de ustedes ya han escuchado el estudio, los que no pueden revisarlo y pregúntenme y se los puedo mandar.
Jesús 72 horas en la tumba. Jesús fue crucificado miércoles, jueves, viernes y sábado estuvo en la tumba, porque era conforme a la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Tenía que estar 3 días y 3 noches. ¿Por qué? Bueno, porque esto es lo que representa su muerte, sepultura y resurrección. 3 días y 3 noches. Así que Jesucristo el sábado de séptimo día, él terminó de cumplir la ley y después de que había terminado el sábado séptimo día, entonces él resucitó el primer día de la semana. Por eso dice otra vez aquí en el versículo 21 de 1 de Pedro capítulo 3, semejante a ella también la figura que se corresponde, el bautismo, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, el resucitado, dice el versículo 22, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando sujetos a él ángeles y autoridades y potencia, está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros, un día vuelve. ¿Quién dice amén? Aleluya. Vuelve por nosotros, muy pronto, pienso. El 8, nuevo comienzo, nuevo principio, tipo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Espero que este estudio sobre el uso del número 8 en las Escrituras puede ayudarnos para que nosotros podamos entender mejor cómo es que se usa, cómo es que nosotros podemos usar mejor las Escrituras. Vamos a despedirlos. Quiero recordarles que el domingo estaremos aquí de regreso, si Dios lo permite. El domingo a las 2:30 de la tarde estaremos aquí de vuelta para la escuela dominical. Y luego a las 3:45, después de 30 minutos de intercesión para tomar cafecito y tener compañerismo, vamos a tener compañerismo los unos con los otros en la iglesia un día de estos. Mientras tanto, entonces durante esa intercesión el domingo de 3:15 a 3:45, entonces un cafecito allá en las casas y volvemos para las 3:45 para el servicio de predicación. Inviten a otros para que nos acompañen, para que estén con nosotros también. Vamos a despedir el estudio esta tarde con la cabeza inclinada delante del Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido esta tarde estudiar en tu palabra y encontrar el significado del número 8, que es un nuevo comienzo, un nuevo principio y que nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo el 8 fue usado a través de la Biblia para que ir señalando hacia un nuevo comienzo y la resurrección de nuestro Señor. Toda la Biblia habla de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Salió victorioso de esa tumba, estuvo apareciendo durante 40 días en unas 11 ocasiones, ascendió, se sentó a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros, un día vuelve y nosotros vamos a ir con nuestro Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice a cada hermano, cada hermana que nos han acompañado y que estarán también escuchando estas grabaciones después. Bendice a cada uno. Lo pedimos. Antes quiero pedirte también la bendición sobre la Iglesia Bautista Misionera El Camino y también cada una de las iglesias que están representadas en este estudio. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Buenas noches.